La verdad, pasaron 40 minutos de las 13 horas en todo el país. Lo voy a hacer más despacio, así Marcelo Descalzo no se enoja porque el tiempo se pasa. Pasaron 40 minutos, se los digo a todos, que no se enteren. Lo habíamos anticipado al comienzo del programa. Lo tenemos allí en línea, Guillermo David. Él es escritor, investigador de la Biblioteca Nacional y tantas otras cosas. Qué placer saludarte, Guillermo. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. O buenas tardes, ¿cómo es? Se lo preguntamos a todos los invitados porque no queremos meter la pata. Pasado el mediodía, buenas tardes. Pasado el mediodía, independientemente si almorzaste o no. Sí, tal cual. Bien, bueno, está bien. Bueno, ¿dónde estás? Estoy en Buenos Aires, en mi casa. Está en Buenos Aires, en su casa, en este momento. Bueno, la idea es hablar un poquito, pasó un nuevo aniversario de Bahía Blanca por aquí. Y bueno, nada, tener alguna referencia tuya, alguna evaluación de cómo estamos transitando estos 191 años de historia y de la otra historia también, por la historia paralela. El lado B. Sí, el lado B. Bueno, mira, en realidad Bahía Blanca, como todas las ciudades, es una ciudad compleja, atravesada de tensiones históricas, sociales, políticas, ideológicas, que tiene algunas marcas que no siempre han sido asumidas como tal. Por ejemplo, todas las ciudades en América Latina están fundadas sobre la base de un genocidio, ¿no? La Bahía Blanca no es la excepción en ese sentido, en tanto es una ciudad que se fundó como fortín militar, el famoso fuerte argentino, fue fundada por Estomba, que es una figura extraordinaria, compleja y siniestra. Digamos, Estomba había sido un guerrero de la independencia con San Martín, había estado 7 años cautivo en el Callao, en el Perú, donde los españoles, luego fue liberado, el famoso sorteo de Matucana, bueno, sería muy largo desarrollar eso, y a su retorno a la Argentina, fue encomendado por Dorrego para fundar la Bahía Blanca. Ahora, él en sus años de militancia en el Perú, adquirió una sífilis que lo condujo a la locura, y cuando llegó a fundar Bahía Blanca ya estaba loco. Prueba de ello es uno de los episodios que poco tiempo después de la fundación, estuvo muy poco tiempo Bahía Blanca, estuvo 1 año y poco, fue destinado al fuerte de Tandil, donde decidió cambiar su nombre y se llamó a sí mismo Demóstenes Estomba. Demóstenes. Era el padre de la oratoria en Grecia. Y bueno, Estomba estaba tan loco que hablaba en latín, daba sus discursos, sus órdenes de marcha en la lucha contra los indios, contra los catrileros en particular, de la zona de Tandil, en latín, digamos. Ahí ya hubo como una fuerte sospecha de su locura, hasta que en un momento se produjo un alzamiento por parte de su tropa, hartos de sus arbitrariedades, que él reprimió del siguiente modo. Este es un episodio famoso, ha sido retratado por la literatura muchas veces, incluso Mario Ortiz ha escrito una obra de teatro al respecto, gran poeta bahiense. Él lo que hizo fue atar al cabecilla de la rebelión contra su poderío, atarlo a la boca de un camión y volarlo en pedazos. Digamos, un episodio, uno de los episodios más cruentos de la historia del siglo XIX, y luego sería tristemente igualado por los represores de la última dictadura, ¿no?, por las atrocidades que cometieron. Pero digo, esa es la figura que fundó Bahía Blanca, un loco que ordenaba cargas contra ejércitos fantasmales, en latín, que hizo volar en pedazos a uno de sus subordinados. Ese es el fundador de Bahía Blanca, que de algún modo Bahía Blanca tuvo una doble fundación en cierto sentido, porque en realidad no pasó de ser un fortín de mala muerte durante unos cuantos años, hasta que los militantes de la Legión Agrícola Militar, que habían venido, los italianos, que habían venido con Garibaldi a pelear en Entre Ríos, habían venido a liberar América, ¿no?, fueron premiados por su lucha en lo que ahora se llama Nueva Roma, ¿no?, la idea de fundar una nueva Roma en Bahía Blanca. Tenemos una desmesura extraordinaria, y de algún modo fueron el contingente poblacional masivo que alrededor de 1850 y pico dieron origen a la población de Bahía Blanca como la conocemos, que tiene también un episodio fundacional que es la famosa represión del Malón de 1859, ¿no?, una represión que fue encabezada, entre otros, por el general Valerio Cherry, en realidad se llama, nosotros decimos Serri Maía, pero se le dice Cherry en italiano, que acabó con el asesinato de 200 indígenas y la quemazón en la plaza pública de esos indios, ¿no?
fueron incinerados. Yo recuerdo cuando dirigí el Museo Histórico estaban las papeletas de queja de los vecinos por el olor de los cadáveres que ardieron durante días, ¿no? Digamos, ese es el otro acto fundacional de Bahía Blanca. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay una matriz violenta en la fundación de la ciudad, y Bahía Blanca no escapa a esa situación. En Buenos Aires también vemos la famosa situación de Pedro Mendoza, ¿no? Y de la situación de destrucción de la primera fundación, Juan de Garay, en fin. Pero en general podemos decir que las ciudades han sido fundadas sobre la base de masacres originarias, que ha sido conveniente en la historia, de algún modo, dejarlas de lado. Cuando dirigí el Museo Histórico de Bahía Blanca, la primera muestra que hice contaba esta historia, y eso ocasionó una reacción por parte del ejército, que pasó a retirar los camiones que eran propiedad del ejército, estaban prestados al Museo Histórico. Fue un episodio vergonzoso, digamos. Incluso le hicieron un genocida, que ahora está preso. Le hizo una misa de desagravio a Stomba, ¿no? Hasta luego cuatro personas nada más, porque yo simplemente contaba esta historia, ¿no? Estamos locos que fue de ahí. Así empezó la muestra. En ese momento terminaba con un ladrillo de la escuelita, que recuerdo que nos lo dio Pérez Esquivel, que era la historia represiva de Bahía Blanca, la de 150 años, que empezaba con los malones calfucuraches y se terminaba con la represión a las fuerzas militantes de la década del 70, ¿no? Entonces, ese es uno de los sesgos de Bahía Blanca, pero también hay que decir que hay una vía resistente. Digamos, Bahía Blanca también ha protagonizado innumerables momentos de resistencia. Eso, la primera huelga general obrera del país de 1902 se inició en Bahía Blanca por una huelga de puerto que luego se nacionalizó, ¿no? Así como la primera represión grande al movimiento obrero, que fue en 1907, ¿no? Ahí la famosa matanza de Ingeniero White, con el episodio pintoresco y trágico del famoso fusilado 2 veces, ¿no? Un obrero que fue asesinado durante la represión, y mientras hacían el cortejo fúnebre para hacer los entierros, la prefectura, que tenía su sede en el actual Museo del Puerto, disparó sobre el cajón, ¿no? Fue un episodio muy famoso que desencadenó otra huelga general. Vino Palacios en ese momento, se dice que huyó de la represión escondido dentro de un ataúd, un tren. Fue un momento muy fuerte, se cuartelaron las tropas. Al igual que unos años después, en 1922, en Bahía Blanca se sesionó el Congreso del Partido Socialista, que en ese momento era el partido dominante de las izquierdas, en el movimiento obrero particularmente, que adhirió a la Tercera Internacional, es decir, a la Internacional Comunista fundada por Lenin, ¿no? Eso produjo la escisión del Partido Socialista, y la parte mayoritaria adhirió al Partido Comunista, que se había fundado poco antes, y produjo la primera izquierda internacionalista. Bueno, la primera no, en realidad anteriormente había anarquistas, ¿no? El movimiento anarquista en Bahía Blanca fue muy fuerte, sobre todo en Ingeniero White, a raíz de la presencia de inmigrantes de distintos orígenes. Pero bueno, el Partido Socialista fue muy, muy poderoso hasta el arribo del peronismo, ¿no? Que también fue una fuerza olvidada en la historia bahiense, y sin embargo tuvo preponderancia durante la década clásica del peronismo, con el 55, que de algún modo se continuó hasta los 70 a raíz del núcleo fabrino. Entonces me gusta también pensar Bahía Blanca como un lugar donde sucedieron algunas, no llamarlo tradiciones, pero algunos eventos que pusieron fuertemente en entredicho esa matriz que cualquier bahiense y cualquier no bahiense piensa en una ciudad como articulada en torno de fuerzas hostiles, fuerzas reaccionarias, ¿no? La presencia de la base naval Puerto Verano, el Quinto Cuerpo, y sobre todo la nueva provincia como órgano de construcción hegemónica, digamos, de lo más reaccionario que se conoce en América Latina, ¿no? De algún modo siempre se la piensa Bahía Blanca como una ciudad enteramente conservadora y monolítica. Sin embargo, siempre hubo fuerzas de la contestación social, política, cultural, hasta nuestros días, digamos. La tradición cultural de las izquierdas, o de la transgresión artística incluso, ha sido muy potente, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas. Hay figuras como Ramiro Soto, alguien que cambió el mapa musical de Brasil, y de Bahía Blanca también, ¿no? Tuvo eventos, recuerdo uno de los grandes momentos de la música fue el Bahía Open Music, ¿no? Y pudimos ver a Michele Petrucciani, a Gismonti, a
pudimos asistir a lo mejor de la música mundial en Bahía Blanca, que sucedía nada más que en Bahía, eso, ¿no? Entre los años 90. Por supuesto las compañías de teatro, Teatro Alianza, el Teatro Contestatario, puso obras de David Viñas en la década del 70, tiene incluso una persona desaparecida, Mónica Morán, digamos, o las tradiciones del arte contemporáneo, de grandes artistas Bahía, y sigue dándolos, digamos, siempre hubo lenguajes de la contestación a ese orden dominante, que cualquier bahiense rápidamente denuncia, ¿no? Sí. Me gusta más quedarme con esa versión de la historia. Guillermo, te interrumpo un poco. Sí. Yo te lo nombré como si fuera el lado B, quizás es el lado A, ¿no? Sí. De Bahía, digo. Mira, hay una figura muy interesante que se genera en el Cerri, que me parece que también muestra los ribetes con los cuales se puede pensar las paradojas de Bahía Blanca, ¿no? Cerri, yo hace no mucho encontré un documento donde él aparece junto con Mazzini fundando la primera internacional, junto con Marx y Bakunin, ¿no? Que estaba Mazzini. Ahí está el jovencísimo Daniel Cerri, que vino a los 14 años, creo, vino a la Argentina y que tuvo su bautismo de fuego en la represión del último Malón, del cual hablé hace un rato. Ahora, Cerri es muy impresionante, porque es alguien que vino a liberar a los pueblos libres del mundo, ¿no? Participó también de o sea, no le quedó sujeto subalterno sin reprimir, porque participó de la guerra del Paraguay, participó de la represión de las montoneras de López Jordán, participó de la conquista del desierto, del primer genocidio planificado contra los aborígenes de la Argentina. Participó de la represión aquí en Buenos Aires del alzamiento radical, que dio origen al Partido Radical, la Revolución del Parque en 1890, y participó en la represión de la primera huelga obrera en 1902. O sea, una persona que vino para liberar, conociendo, llenando todos los casilleros. Creo que es una figura única en ese sentido, ¿no? De represivos sobre las clases subalternas, digamos. Esa paradoja me parece que es interesante señalar para como una especie de alegoría para pensar la de Blanca, que tiene esa doble faz, ¿no? Tiene el lado A y el lado B, en realidad se entrecruzan, ¿no? También hemos visto figuras extraordinarias como Martín Estrada, que hizo de la Blanca su lugar electivo de vida en los últimos 30 años de su vida, que apoyó el golpe de 55, famosa anécdota durante el golpe de 55 salió a gritar por la avenida Alem, ¿no? A favor y en contra de la dictadura peronista, etcétera. Pero sin embargo es alguien que, producido poco después de la Revolución Cubana, entiende que hay algo liberador, ahí se va a Cuba, termina siendo una de las grandes figuras intelectuales de la Revolución Cubana y Argentina, ¿no? Escribe su par de libros sobre José Martí, en fin. Guillermo, te quiero correr un segundito del tema Bahía, si podemos. Mañana se conmemora el Día de las Américas. ¿Podés hacer alguna referencia de por qué se conmemora ese día? No tengo la menor idea. No sé. Bien. Me acabo de enterar. El por qué, que era algo que con Martí o algo así, no sé. Sí, bueno. Pero como puedo hablar de José Martí, pero la verdad que no tenía en mente. No Bien. Soy muy afecto a las efemérides. Perfecto. Pienso que me parece más interesante pensar los procesos que los eventos puntuales, ¿no? Perfecto. Creo que las efemérides pueden ser una excusa para hablar de algo más en los procesos de largo aliento. La idea de las Américas es una idea que atraviesa el pensamiento martiano, particularmente el Generación 98 cubano. Bueno, es una idea que estaba en Bolívar, ¿sí? De algún modo por eso a partir de Chávez, en la década del 2000, se empezó a hablar de bolivarismo. Bolívar fue el primero, casi sería el único, que su generación, los que hicieron la guerra contra los españoles por la liberación de América, pensó una América unida, ¿no? Sin embargo, actuó bastante para que se fragmentara, pero bueno, no importa. El bolivarismo tiene su remesón a fin del siglo XIX con José Martí, que plantea una nuestra América, como dice él, una América Latina unida. Tuvo una gran figura argentino, socialista, Manuel Ugarte, que fue algo muy gran latinoamericanista de la primera mitad del siglo. Ugarte, que tiene una situación también interesante, fue el único de esa generación, digamos, la generación de Martí,
que también llegó a ser funcionario del peronismo, o sea, articuló su visión latinoamericanista con la visión latinoamericanista de Perón. Tuvo un cargo en la Cancillería. Era una figura fundamental que de algún modo pensó el problema del socialismo, una sociedad de iguales, articulado con el problema de las naciones, ¿no? Pensó un nacionalismo de izquierda, por decirlo así. Están los orígenes, las llamadas izquierdas nacionales. Y bueno, ese deseo de una América Latina unida, de algún modo, cada 50 años se ve remozado. Pasó en la época de Perón, que hubo un movimiento general en América Latina, en Colombia, en Chile, en Perú, en Brasil, con Sutilio Vargas, de nacionalismos populares que pensaron en la unidad latinoamericana y que fueron sacrificados a sangre y fuego, ¿no? Con golpes militares, el caso de Gaitán en Colombia, en el 48, que lo matan, ¿no? El presidente muy parecido a Perón, una especie de peronismo latinoamericanista, ¿no? Y luego, en los años 70, sucedió lo mismo, digamos, con Velasco Alvarado en Perú, ¿no? Con los procesos, no sé, con Cámpora aquí, el proceso revolucionario de la Argentina, y hablar del proceso de Allende, ¿no? En Chile, y por supuesto la Cuba de Fidel. Hubo una idea de revolución latinoamericana que finalmente encuentra su último estadio en la década del 2000 con el kirchnerismo, con Lula, con Chávez, con el proceso de Ecuador, y por supuesto con Bolivia, que para mí entender es la revolución más profunda que se ha dado en América Latina, ¿no? Incluso en el 52 ya tenía un proceso muy interesante de reforma agraria, del movimiento obrero insurgente, que también fue masacrado, ¿no? Me parece que cada 50 años, cada medio siglo aparentemente, que no es ciencia fatalista ni pensar en una concepción cíclica de la historia, pero cada tanto se da que emergen los pueblos, se encuentran sus líderes y construyen la idea de unidad latinoamericana, que pelea contra choca con los intereses realmente existentes del capital internacional. América Latina ha sido siempre un territorio en disputa por los grandes imperios, desde la disputa entre españoles, ingleses y portugueses hasta la disputa entre norteamericanos y chinos actual, ¿no? Es decir, es un territorio en disputa y eso hace que una América Latina unida vuelva a tener vigencia, porque a veces se piensa, bueno, es una ideología vieja, sepultada por la historia, ¿no? Sin embargo, la idea de una caída de los Estados-nación, la idea de la globalización que iguala a un ciudadano de Singapur con uno de Bolivia, en teoría, no es una falacia, porque lo único que propone es la igualdad de las relaciones capitalistas de dominación, digamos, y la circulación de capital, pero no la emergencia de pueblos felices, digamos. Guillermo, sí. Nos quedaríamos 1 hora y media más escuchándote y aprendiendo de tus palabras, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo, tenemos que cerrar el programa, ya son las 2 de la tarde prácticamente. Agradecerte enormemente la predisposición y bueno, no faltará oportunidad para que seas nuevamente material de consulta. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias.